Desde que era una niña, mi familia me inculcó el conocimiento de un don único, una herencia que fluía a través de las mujeres de nuestra sangre, la capacidad de vislumbrar el futuro y desentrañar fragmentos del pasado a través de los sueños. En mi infancia, esos sueños eran como cuentos de hadas, donde cada visión se convertía en un destello de realidad. No me asustaba el hecho de que mis sueños se hicieran tangibles, al contrario, me maravillaba ante el poder que habitaba en mí, pero la inocencia de la niñez pronto dio paso a una realidad más cruda y seria. A los 12 años, un sueño me llevó a las profundidades del sufrimiento humano. Vi a un hombre, con la mirada ahogada en desesperación, sentado en el sillón de mi sala. Su ropa estaba empapada, como si hubiera emergido de las aguas más oscuras, y la intensidad de sus lágrimas resonaba en mi mente. Y cuando desperté, un eco de llanto se filtraba desde abajo. Bajé corriendo las escaleras y me encontré con una escena que replicaba todo lo que había soñado. El hombre, un tío lejano de parte de la familia de mi padre, estaba ahí, desgarrado por el dolor. Habían ido a pescar con su hijo y en un breve descuido el pequeño había caído al agua y las hélices del motor se llevaron la risa infantil de su vida. Mi don se reveló de manera cruel, conectando con tragedias que no esperaba presenciar. Estos sueños, una vez pintados con la fantasía de lo sobrenatural, se volvieron un peso que cargaba sobre mis hombros. Soñé con la desgracia de aquellos a quienes amaba. En una ocasión, vi a mi mejor amiga siendo acosada por sombras de hombres, aunque intenté advertirla. No logré convencerla de que eso fuera real y lo que soñé por desgracia ocurrió. A pesar de la angustia y la impotencia que acompañaban a mis visiones, no podía escapar de este don arraigado en mi ser. Mi familia, con sus propias experiencias de visiones cumplidas, me aseguraba que era algo especial, una conexión con un universo más allá de la comprensión humana, pero mientras crecía, me di cuenta de que este regalo también era una carga, algo similar a una maldición que debía llevar por el resto de mis días. A lo largo de los años, había aprendido a discernir entre los sueños que se convertirían en realidad y aquellos que se desvanecerían como humo al despertar. Los que pasarían al pie de la letra como lo había soñado, me dejaban con un palpitar desbocado y la piel erizada al despertar, mientras que otros, más abstractos, o sea, los que necesitarían interpretación, me dejaban un sabor amargo en la boca, y los que solo eran sueños se sumían en la bruma del olvido al abrir los ojos. Sin embargo, hubo un día en el que todo fue diferente, como si mi don hubiera decidido manifestarse en una sinfonía de formas desconcertantes, y experimenté algo que ningún miembro de mi familia había podido hacer hasta ese momento. En el sueño, las escenas se desenvolvían con una nitidez inusual. No había niebla para ocultar los contornos de lo que estaba por venir. Era como mirar directamente escenas de una película, pero con la peculiaridad de que yo ya no era una simple espectadora, como lo era siempre que tenía una visión. En esta ocasión, me encontraba en el centro de la acción, una protagonista inesperada en el escenario de mis propias visiones. Lo que hizo aún más extraño aquel sueño fue la sensación de ser yo misma y al mismo tiempo, no serlo. Mi alma y esencia ocupaban el cuerpo del sueño, pero las facciones del rostro y la edad proyectada iban más allá de mi realidad actual. Era como mirar a través de los ojos de otro yo. Uno que vestía un vestido hecho a mano y caminaba muchos años antes de que mi yo actual naciera. Me miré en un espejo y la figura que me devolvió la mirada no coincidía con la imagen que tenía de mí misma. Era más alta, más antigua, con un aire de sabiduría que mi yo actual aún no había alcanzado. La ropa que adornaba mi figura reflejaba una realidad lejana a mi tiempo. El terror inicial dio paso a una extraña resignación. Aunque estaba consciente de que aquel cuerpo no era el mío, me vi obligada a seguir la corriente de los eventos que se desenvolvían en este mundo de mis sueños. Mis acciones parecían fluir de manera natural, como si mi mente estuviera sincronizada con la conciencia de la mujer que ahora habitaba. De manera instintiva, preparé la cena para mi esposo, cuyos pasos resonaron en la entrada después de una hora. Mis hijos, que en el sueño eran completamente desconocidos para mi yo consciente, se convirtieron en la fuente de una nostalgia incomprensible.
Los abracé con una intensidad que solo podría provenir de un amor que trascendía las barreras del tiempo. En ese momento, olvidé la extrañeza de este sueño, la felicidad que emanaba de aquel instante eclipsó cualquier duda. Era extraño, puesto que normalmente las visiones siempre iban al grano, mostrándome exactamente lo que mi don quería mostrarme. Sin embargo, en aquel momento, era como si solo estuviera viviendo un día común y corriente en la vida de esa mujer, y no solo eso, sino que me gustaba, todo era cálido y agradable, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Recuerdo que cuando terminamos de cenar, acosté a mis hijos y después me fui a sentar en una mecedora, puesto que quería terminar un suéter que estaba tejiendo para mi hijo mayor, que en ese momento tenía 7 años. Era una época donde aún no había luz eléctrica, por lo que yo estaba siendo alumbrada por 2 veladoras, sostenidas por un candelabro negro de metal. Mientras tejía el suéter para mi hijo mayor, un inquietante sonido exterior perturbó la paz que había reinado hasta ese momento. El crujir de ramas secas bajo unos pasos que sonaban desde afuera de mi ventana, era como si algo estuviera acechando a las afueras de mi hogar, sembrando en mí un pánico inexplicable. Dejé el tejido a medio concluir en un rincón y me levanté rápidamente de la mecedora. La sensación de seguridad que había experimentado momentos antes, se desvaneció ante la creciente oscuridad que se filtraba en mi sueño. Mis pasos me llevaron hacia la habitación donde yacía mi esposo, ya sumido en un sueño apacible. Lo sacudí de manera un tanto brusca para poder despertarlo y mientras sus ojos parpadeaban en la penumbra, le compartí la inquietante experiencia que me había embargado. El sueño que había comenzado como una jornada tranquila y llena de buenas vibras se tornó rápidamente en una pesadilla que se ensañaba sobre nuestra realidad en el mundo de mis sueños. Mi esposo se levantó lleno de pánico, como si estuviera completamente al tanto de los peligros que había, se agachó para buscar algo, un machete, cuidadosamente guardado bajo la cama. Se convirtió en la extensión de su voluntad mientras se preparaba para enfrentar la amenaza que parecía que comenzaría a caer sobre nosotros. Juntos, nos dirigimos con cautela hacia la habitación de nuestros hijos, conscientes de que algo oscuro acechaba en las sombras. Despertamos a los niños, tratando de mantener la calma mientras les indicábamos que se refugiaran en nuestra habitación. Su llanto y temblor reflejaban el miedo que se apoderaba de ellos, como si supieran intuitivamente que algo oscuro se acercaba sobre la seguridad de su hogar. La extraña fusión de mis 2 identidades, la del presente y la del pasado que habitaba en aquel sueño, se manifestaba en la comprensión implícita de la amenaza que acechaba. Aunque sabía que algo horrible ocurría, al mismo tiempo no sabía exactamente de lo que quería proteger a mis hijos. Mientras caminábamos con precaución hacia la habitación principal, mis ojos y los de mi esposo se mantenían vigilantes en las ventanas, buscando cualquier indicio de peligro. Gruñidos y extraños sonidos se entrelazaban en la noche, indicando la presencia de algo indescifrable que rodeaba la casa. Mi esposo se asomaba por la ventana, desafiante, gritando amenazas a lo desconocido que acechaba en la oscuridad. «Aléjate de mi propiedad. Antes muerto que permitir que toques un solo cabello de mis hijos», vociferaba, desafiante y decidido a proteger a su familia. Sin embargo, la pesadilla tomó un giro inesperado cuando cientos de luces, más parecidas a bolas de fuego que a simples destellos, comenzaron a aterrizar en los alrededores de nuestra morada. El cielo nocturno se encendió con una ferocidad que anunciaba la llegada de un evento sobrenatural. Las luces, en su esplendor ardiente, iluminaron los alrededores de la casa, revelando la magnitud del fenómeno que estábamos presenciando. Entonces, el terror alcanzó su punto más alto, un estallido resonó en la quietud de la noche, y un cristal se hizo añicos en la sala. La pesadilla se manifestó en llamas que devoraban nuestra morada. Nuestros bienes, recuerdos y posesiones, envueltos en el furor del fuego, se desvanecían en espirales de humo y el sueño, el cual se sentía más realista que cualquier otro que hubiera tenido antes, se tornó en una visión apocalíptica de destrucción, y en medio del caos, la sensación de desesperación se apoderó de nosotros. La salida de la casa se convirtió en una odisea,
ya que las puertas ardían con una intensidad que desafiaba incluso al mismo infierno. El calor infernal impedía cualquier intento de escape por las vías convencionales, sumiendo a la familia en un estado de desesperación sin límites y con el hogar devorado por las llamas. La única opción que nos quedaba era buscar una salida a través de las ventanas. La pesadilla no concluyó con la salida de la casa, sino que se desplegó como un espectro hambriento de terror, risas y gruñidos, los cuales parecían provenir de todas partes, como la sinfonía de un oscuro concierto. Llenaron el aire nocturno. Sin embargo, una vez en el exterior, comenzamos a escuchar gruñidos acercándose a nosotros. Por lo que no nos quedó más remedio que huir al bosque. Aunque después de un rato nos dimos cuenta que no solo ya nadie nos estaba siguiendo, sino que nos habíamos perdido en el bosque, creo que pasamos cerca de 2 horas sin un rumbo fijo, intentando volver a la civilización, pero sin éxito. Sin embargo, eso no era ni siquiera una parte del horror que nos esperaba esa noche. De repente, el eco de las risas y los gruñidos volvió, y no solo eso, sino que rápidamente se transformó en algo que se movía entre los arbustos. La oscuridad jugueteaba con nuestra imaginación, alimentando el temor que se apoderaba de nosotros. Antes de que pudiéramos reaccionar, una criatura grotesca, mitad perro y mitad hombre, emergió de las sombras. Un ser de pesadilla, con pelaje irregular y extremidades que desafiaban la naturaleza, se presentó ante nosotros. La criatura habló con una voz que resonaba entre los árboles y nos ofreció una salida, una vuelta al pueblo, pero el precio exigido era demasiado alto: nuestros hijos. Con valentía y determinación, rechazamos la horrenda oferta y la criatura, en su furia, atacó. Mi esposo, valiente protector de la familia, fue víctima de las garras y colmillos de la abominación. Sus últimas palabras resonaron en mi mente, un eco desgarrador que me ordenaba correr lejos. Correr fue la única opción, así que tomé la mano de mi hijo mayor, puesto que ya traía cargando en mis brazos al menor, y corrimos dejando atrás el horror. Pero la persecución continuó, y en nuestra huida desesperada, nos adentramos aún más en el espesor del bosque, perdiéndonos en la oscuridad. 2 horas y media de caminar entre árboles se transformaron en una eternidad de confusión y agotamiento. La madrugada avanzaba y la esperanza de regresar a su hogar se desvanecía con cada paso. En un momento de descanso, nos escondí detrás de rocas altas que ofrecían una ilusión momentánea de seguridad. La tragedia se intensificó. Un crujido reveló la presencia de algo acechando en las sombras. Un gruñido retumbó en la noche. Era como si algo estuviera a punto de saltarnos de entre la oscuridad. Escuché un gruñido y después como algo mordiendo mi pierna, y después desperté. El impacto fue tan profundo que durante varios meses fui prisionera de esa pesadilla. Cada día, el recuerdo persistente de aquel sueño me perseguía, impidiéndome liberarme de su abrazo angustiante. Desarrollé un trastorno de estrés postraumático, y cada noche, al escuchar los crujidos habituales fuera de mi casa, temía que la criatura de mis pesadillas emergiera de las sombras para perseguirme. La sensación de haber fallado a unos niños inexistentes se apoderó de mí. Durante varias noches soñé con ellos, e incluso les pedí perdón por fallarles. Esto era extraño, puesto que en mis planes ni siquiera planeaba tener hijos. Esa conexión inexplicable me envolvía en una culpabilidad irracional. Intenté compartir mi angustia con mi madre, buscando consuelo y explicaciones. Sin embargo, su respuesta racional intentó despojar a aquel sueño de su realismo, atribuyéndolo a la naturaleza engañosa de la mente, pero la persistencia del recuerdo y el miedo eran tan abrumadores que incluso la voz de la razón de mi madre no pudo disiparlos. Fue entonces cuando mi hermano mayor, percibiendo mi sufrimiento, sugirió una solución para mí: un viaje al pueblo en donde vivía la familia de su esposa. Planeaban pasar una semana en el remoto pueblo donde ella había crecido, con la esperanza de que un cambio de entorno pudiera disipar las sombras que nublaban mi tranquilidad. Acepté la propuesta con la esperanza de que la predicción de mi hermano se hiciera realidad, y unos días después, nos embarcamos en la travesía hacia aquel pueblo desconocido. La llegada al remoto lugar, del cual yo misma afirmaba ignorancia previa,
trajo consigo un escalofrío que recorrió mi cuerpo y aunque en un principio luché contra la sensación de familiaridad, cada rincón y calle que veía resonaba con la misma energía que había experimentado en mis sueños. Era como si el pueblo mismo estuviera esperando mi llegada, como un acto predestinado. La casa de los padres de la esposa de mi hermano nos acogió con una amabilidad excesiva. Intenté sumergirme en la comodidad de aquel entorno aparentemente acogedor, sin embargo, no podía evitar sentir un sentimiento de familiaridad en todo eso. A pesar de mis esfuerzos por relegar aquella sensación, los ataques de pánico que solían visitarme en mi residencia habitual se intensificaron. Era como si el paisaje y todo lo que me rodeaba en aquel lugar remoto se ajustaran meticulosamente a la narrativa de mis sueños. Por más que intenté deshacerme de aquella sensación, esta persistía como una presencia constante. La cordialidad de los habitantes y la aparente normalidad del entorno no lograban desvanecer la inquietante conexión que sentía con mi sueño, en vez de encontrar la paz y la relajación que esperaba. Me sumergí en un conflicto interno cada vez más intrincado. Para mi fortuna, las respuestas que tanto anhelaba se revelaron con relativa rapidez. La tarde siguiente, decidimos dar un pequeño paseo por el pueblo. Mi cuñada estaba entusiasmada por mostrarme los lugares donde solía jugar de niña y compartir anécdotas de aquellos días. Sin embargo, a medida que explorábamos el pueblo, la familiaridad de los lugares comenzó a desconcertarme y a infundirme un miedo creciente. Mientras caminábamos, escuché la voz de un anciano que reprendía a unos niños y les advertía sobre las brujas y cómo se los llevarían si no se comportaban adecuadamente. Este hecho, aunque extraño, parecía formar parte de las peculiares creencias del pueblo. Mi atención se centró en un enorme mural que los niños estaban arruinando con gis. Esa pintura parecía representar la esencia del lugar. Dos elementos en particular llamaron mi atención y desataron una oleada de temor en mi interior: bolas de fuego cruzando el cielo y la figura de aquel extraño perro con cara de hombre. Desconcertada, pregunté a la esposa de mi hermano sobre el significado de esas representaciones. Con una calma sorprendente, ella explicó que eran parte de las antiguas leyendas del pueblo y mencionó una historia que envolvía a una familia que había perturbado a las brujas hace muchos años. Según esto, las brujas quemaron la casa y la familia huyó al bosque. Lo sabían porque habían encontrado los cadáveres de los padres, pero de los niños no se volvió a saber nada. De inmediato le compartí las similitudes con mi sueño. Hasta ese momento, solo mi familia más cercana conocía los detalles de mis sueños y les había hecho prometer que guardarían silencio al respecto, por lo que ella no sabía nada. Mi cuñada, asombrada por mi relato, afirmó la existencia de la casa de la leyenda. Dijo que el pueblo decía que estaba maldita y solo habían quedado los cimientos de la misma después de haberse quemado. Acepté su ofrecimiento de llevarme a la casa en cuestión y cuando llegamos, la sorpresa y el horror me invadieron. Era el mismo lugar que había habitado en una vida pasada y los recuerdos, aunque borrosos, se hicieron más nítidos ante mis ojos. Aquel lugar marcado por la tragedia era una parte perdida de mi historia. Estos eventos, aunque impactantes, me brindaron un tipo de cierre que necesitaba desesperadamente. A pesar de que aún sueño con diferentes vidas pasadas, ninguno de esos sueños ha sido tan traumático como el primero. Ahora, puedo abordar mi don con un entendimiento más profundo y aceptar las conexiones que se entrelazan a través del tiempo. La revelación en aquel pueblo remoto me permitió encontrar un sentido en mis sueños y cerrar un capítulo que había permanecido abierto por demasiado tiempo. Con el tiempo, he aprendido a abrazar la diversidad de experiencias que mi don me ofrece y a explorar las conexiones que existen entre mis vidas pasadas y mi presente. En un pequeño pueblo lleno de vida y gente muy amable, un grupo de amigos habían decidido ir de excursión a una montaña, de la cual habían escuchado varios rumores. La montaña prometía ser un lugar donde podrían tener grandes aventuras. Iban a poder admirar la belleza de la naturaleza y realizar actividades en las que la adrenalina estaría al por mayor.
El grupo de amigos estaba conformado por 4 individuos, cada uno destacaba por un rasgo de su personalidad. Carlos era el que llevaba la batuta de ser el líder y era el más valiente de todos. Su valentía a veces chocaba con la imprudencia. También estaba una chica llamada Marta quien tenía una gran pasión por la fotografía. Ella buscaba capturar todos los aspectos de la naturaleza, además de que amaba tomarle fotos a sus mascotas y a cualquier ser viviente que encontrara. Deseaba ir a esa excursión ya que allí encontraría escenas que en la ciudad eran difíciles de tener. Pedro por su parte era el fiel acompañante de su mejor amigo Carlos y finalmente estaba Paola. Amante de la naturaleza y la vida, quien le tenía un gran cariño a su pueblo que la vio crecer y a sus amigos que había conocido durante su infancia y aún conservaba. La curiosidad por descubrir las emociones prometidas en la montaña, los llevó a adentrarse en ella. Planearon todo el viaje desde cómo llegar hasta allá, las actividades a realizar y el cómo y cuándo regresar de la montaña. Llegó el día, el amanecer predecía un día soleado, despejado, perfecto para dar inicio a su aventura. Tomaron un camión. Paola dudosa preguntó a sus amigos si ese camión los llevaría hasta el lugar. Todos sus amigos respondieron que no se preocupara, iban por buen camino. Ella aún con la duda buscó a quien preguntar. Notó al fondo del camión a un anciano que llevaba bolsas con frutas y comida. Ella se acercó y preguntó si ese camión los llevaría a la entrada de las montañas. El anciano, un viejo muy amable, le dijo que sí y de igual manera dio indicaciones sobre cómo llegar hasta ahí. Ella agradeció la atención. El hombre preguntó a qué se debía la visita. Paola respondió diciendo que ella y sus amigos iban en busca de grandes experiencias en el lugar. El viejo le advirtió sobre una vieja leyenda que se contaba ahí, supuestamente en el fondo de la montaña. Había una cueva en la cual yacía un nahual el cual no podía ser despertado o desgracias ocurrirían en el pueblo. Paola, algo asustada, regresó con sus compañeros. Bajaron del camión y comenzaron a caminar hacia las montañas. Tardaron en subir pero lograron subir hasta la cima de la montaña. Carlos comenzó a armar las casas de campaña. Marta sacaba fotos de todo a su alrededor, mientras Pedro la acompañaba. Todo estaba listo y la noche caía. Paola no podía evitar pensar en la leyenda que había escuchado. Trataba de buscar la cueva, pero no lograba encontrarla. Sus amigos le llamaron, pues irían a explorar más a fondo la montaña y no querían dejar a ninguno solo. Cada vez subían más y más. Paola inteligentemente dejaba rastros del camino, para que así ellos pudieran regresar fácilmente y no se perdieran. Mientras caminaban sin darse cuenta habían llegado a un punto en el que estaban cubiertos por la hierba y una sensación extraña los invadió, como si estuvieran siendo observados por algo que se encontraba escondido entre las sombras. Marta vio a lo lejos la supuesta cueva que mantenía preso al nahual. Ninguno de ellos tenía conocimiento de eso. Únicamente Paola, que había conversado con el anciano en el camión. Carlos y Pedro también vieron la cueva. Esta emitía una luz bastante tenue. Ambos chicos le dijeron a sus amigas que se alejaran un poco, pues no sabían qué podían encontrar dentro de la cueva. Lentamente se acercaron. Cada paso que daban resonaba en la cueva y una mínima pisada a una rama seca hacía un ruido profundo. Ellos se acercaban cada vez más a la luz tenue. Carlos avanzaba examinando cada detalle de la oscura cueva. Pedro lo seguía pero le pedía que mejor salieran de ahí. Presentía que algo malo podría suceder. Su amigo lo ignoró y siguió adentrándose. Fuera de la cueva las dos chicas observaban la vista al pueblo y se lograba distinguir a pesar de que los árboles lo cubrían. Marta tomaba varias fotos, mientras Paola, preocupada por sus amigos, se acercaba poco a poco a la cueva, para verificar que ambos se encontraran bien. Su amiga no dudó en correr hacia donde se dirigía, ya que tampoco quería quedarse sola en medio de la oscuridad. Ambas decidieron entrar también a la cueva para acompañar a sus amigos, así si algo ocurría entre los cuatro lo podrían resolver. Paola sacó de su bolsa una pequeña lámpara que había llevado, a pesar de que la cueva emitía una luz. Esta era bastante baja y no permitía ver todo lo que se encontraba ahí dentro, por lo que ella alumbraba el camino que sus dos amigos habían seguido. Daban pasos lentos tratando de no pisar algún animal o lastimarse con algo.
Ella apuntó la luz hacia arriba. Su amiga se asustó al ver lo que había plasmado ahí, unas huellas de una criatura extraña. Pero estas huellas rodeaban todo el pasillo de la cueva hasta llegar al fondo, en donde sus dos amigos habían entrado. Las dos se preocuparon por ellos y al fondo escucharon un grito de asombro, por lo que corrieron rápidamente hacia allá. En lo profundo de la cueva se encontraron los cuatro amigos. Habían encontrado un altar bastante extraño. En él había una vela, la cual era la que emitía la luz que llamó la atención de todos. Observando todo el altar vieron una piedra en medio de todo. Carlos tomó esa piedra, la miró detalladamente y notó un extraño símbolo, el cual era casi imposible de ver, ya que estaba cubierto por la tierra. Tomó la piedra y en el primer charco de agua que encontró metió la piedra. Paola comenzó a preocuparse y les dijo que debían salir inmediatamente de esa cueva. Ella confesó la leyenda que el anciano le había contado en el camión. La cueva en la que estaban era la prisión del Nahual. Carlos, sorprendido por la historia, soltó la piedra, pero ya era tarde. De alguna manera, al meter en agua pura la piedra, le habría dado vida a la criatura. Dentro de la cueva un quejido de animal comenzó a escucharse. Esos sonidos asustaron a los cuatro y corrieron fuera de la cueva. Mientras lo hacían, el suelo comenzaba a vibrar de manera violenta. Cuando salieron de ahí buscaron los restos que Paola había dejado. Para regresar a la casa de campaña, Marta volteó a la cueva. Una sombra salía lentamente del piso y se materializaba frente a ella. Vio cómo tomaba diferentes formas, de persona, de animales. Un poco de ambas. Quedó sorprendida al ver eso, pues jamás en su vida había visto semejante cosa, por lo que decidió tener ese momento capturado en su cámara, por lo que la sacó e intentó fotografiar a la extraña criatura y tomó varias fotos. Sus amigos a lo lejos gritaban su nombre, para que regresara con ellos. Pero Marta estaba muy concentrada tomando fotos. Ellos decidieron dejarla, ya que si no se alejaban de ahí todos tendrían un trágico final. De repente la bestia terminó por tomar forma de un felino con una cabeza humana, el cual rápidamente vio a Marta como una presa fácil. Ella estaba a punto de tomar la foto, cuando la criatura se lanzó sobre ella, arrancándole la vida. Los amigos, mientras corrían, escucharon los gritos de su compañera. Pedro regresó a tratar de salvarla de lo que le estuviera pasando, pero ya era demasiado tarde. La criatura ya no estaba ahí. Solo encontró el cuerpo de ella sin vida. Se quedó parado frente a su cuerpo inmóvil, sufriendo por la pérdida. El aire frío recorría todo su cuerpo. Le dio un último abrazo y se dio cuenta que en su mano conservó la cámara. La tomó y se la llevó. Volvió con Carlos y Paola a darles la noticia acerca de su amiga. Ellos no lo podían creer y de inmediato los tres rompieron en llanto, en medio de la oscuridad. Paola sabía que habían liberado al Nahual del que le habían advertido. Ella dijo que tenían que continuar con el camino, pero los dos chicos se negaban a dejar ahí tirado el cuerpo de su fiel amiga. De repente el sonido de un cuervo se escuchaba cerca. Los tres se escondieron entre la hierba y comenzaron a dar pasos lentos para que el Nahual no los encontrara. Al parecer habían logrado esconderse de él y continuaron bajando. El grupo de amigos iba llegando en donde se habían instalado, pero Paola logró ver a alguien revisando todas sus cosas y les dijo que se detuvieran y que fueran lo más sigilosos posible. Miraron qué era lo que tenían enfrente de ellos: un hombre aparentemente desnudo, de cabellos largos y piernas de cabra, el cual estaba oliendo y rompiendo todas sus pertenencias. Pedro tenía deseos de venganza en contra del Nahual, por la vida de Marta, por lo que tomó una enorme piedra y se lanzó sobre él, golpeándolo en la cabeza. El animal emitió un grito de cabra en sufrimiento, para después esconderse entre las hierbas. Los tres rápidamente tomaron sus cosas más valiosas y dejaron todo, para volver al pueblo. Nuevamente corrían tratando de llegar lo más pronto posible a la carretera, para poder pedir ayuda. En el camino escucharon a un perro llorar de manera desgarradora. A los pocos metros encontraron a ese perro de colores negros, tirado en el camino. Su mirada era de sufrimiento y ellos al encontrarlo sintieron lástima por el pobre animal y no dudaron en ayudarlo, excepto Paola, quien no estaba segura de que en realidad fuera un canino.
Pedro dijo que si su amiga aún estuviera con ellos, ayudaría sin dudar a cualquier perro sin importar el color o la raza. Entonces cargó al perro y continuó caminando detrás de sus dos amigos. Llegaban a la salida de la montaña y el animal al parecer se había quedado dormido. Pedro creyó que ese había sido su último respiro, por lo que buscó un lugar para dejarlo y continuar con su camino. Encontró un árbol perfecto para dejar descansar al peludo, pero cuando lo puso en el piso, abrió sus ojos y estos tenían un color rojizo mostrando maldad. El perro sacó sus grandes colmillos y terminó con la vida de Pedro a mordidas. Carlos y Paola se detuvieron a buscar a su amigo, pero él no regresaba. Pensaron lo peor, ambos se resignaron a que había sucedido nuevamente y el nahual se había llevado la vida de uno de sus amigos. Paola intentó regresar a buscarlo, pero Carlos la detuvo y le dijo que no era buena idea, pues no soportaría perder a otra amiga el mismo día. Ambos salieron de la montaña y comenzaron a pedir ayuda para regresar al pueblo. Mientras caminaban en la oscura carretera, un quejido se escuchaba cerca de ellos, lo que hizo que los dos volvieran a correr gritando auxilio. El nahual los acechaba. Cansados de tanto correr, se detuvieron a pensar en todo lo que había pasado. Ellos solo buscaban pasar un buen día en la montaña como amigos, divertirse y tener una buena experiencia, pero habían obtenido todo lo contrario, desgracias y perder a dos de sus amigos. Mientras caminaban, Carlos se dio cuenta que no iban en la dirección correcta, pues el pueblo estaba hacia el lado contrario, pero al escuchar el quejido del nahual no pensaron en eso, solo pensaron en sobrevivir. Le dijo a Paola que debían regresar y ella con demasiado miedo se negaba a volver a caminar por ese rumbo. Se paró. Sacó su lámpara y comenzó a hacer señales de auxilio. Afortunadamente una camioneta se paró a ayudarlos. Ambos subieron al vehículo y le contaron lo que les había sucedido. El hombre asombrado, al ver que la leyenda era cierta, detuvo la camioneta justo enfrente de la entrada a la montaña. Ambos le rogaron para que continuara su camino, pero él les dijo que no tardaría. Bajó y sacó de la cajuela un arma para dárselas, en dado caso que el nahual se apareciera nuevamente. Cuando cerró la cajuela, el sonido se volvió a escuchar y el hombre miró al cielo tratando de buscar al animal, pero no logró encontrarlo, por lo que rápidamente subió a la camioneta, la encendió y pisó el acelerador. Estaban cerca de llegar al pueblo y ellos seguían conversando sobre todo lo que les pasó. Ellos creían que al fin habían logrado deshacerse del nahual, pero de repente algo cayó en el techo del auto. Algo de patas muy pesadas caminaba arriba del vehículo. El hombre trataba de tirar a lo que estuviera ahí, pero no lo lograba. Era como si estuviera pegado a la camioneta. Carlos se asomó con mucho cuidado y vio al nahual, pero este también lo veía con una mirada fría y aterradora. Tenía cabeza humana, cabellos largos y una boca que dejaban ver los colmillos con los que había atacado a Marta y Pedro. Regresó la cabeza inmediatamente a la camioneta y le dijo al hombre que el nahual estaba encima de ellos, por lo que frenó bruscamente, haciendo que la criatura cayera sobre el parabrisas y cofre para terminar en el suelo. El auto quedó quieto y vieron como a unos cuantos metros este se ponía de pie lentamente. Era una mezcla de animal y humano. No podían creer lo que tenían enfrente. El hombre pisó el acelerador para arrollarlo, pero la bestia dio un salto y quedó nuevamente arriba de la camioneta. Con sus garras comenzó a rasguñar la cara del hombre, haciendo que perdiera el control y el vehículo volcara fuera de la pista, terminando entre la hierba. Los dos con todas sus fuerzas salieron, pero el hombre no lo logró, pues el nahual había tomado una vida más. A lo lejos veían el pueblo. Estaban a unos cuantos metros de llegar a su salvación, o al menos eso creían. Carlos tomó el arma que el hombre le había dado. Estaba decidido a acabar con esa bestia de una vez por todas. Ambos comenzaron a caminar hacia el pueblo. Con cada paso que daban sentían que el nahual no tardaría en hacerse presente. Llegaron a un pequeño lugar, donde había agua pura. Ahí los animales solían acercarse a beber agua para hidratarse. Cruzando el pequeño lugar voltearon para asegurarse que no estaba detrás de ellos. Desgraciadamente no fue así, y el nahual se volvió a hacer presente, pero esta vez no fue en forma de algún animal. Esta vez
Era tal cual el mismo nahual que vieron levantarse cuando lo tiraron de la camioneta. La criatura estaba parada observándolos. Ellos trataron de no moverse, pero el nahual violentamente corrió hacia ellos. Eran la última presa antes de comenzar a atacar a las personas del pueblo. Ambos se quedaron inmóviles, por alguna razón los pies les pesaban. Por lo que Carlos comenzó a dispararle con el arma esperando a que funcionara y acabara con él, pero no fue así. El nahual se lanzó sobre él y trataba de devorarlo con sus grandes colmillos llenos de sangre. Carlos con todas las fuerzas forcejeaba con él, evitando ser devorado. Paola recordó cómo había sido que el nahual había cobrado vida en un principio. Había sido a causa del agua pura de aquel charco en la cueva, por lo que creyó que si lo lanzaba nuevamente al agua, este por fin dejaría su mundo y volvería a su prisión. Ella, con miedo pero decidida, golpeó al nahual con una piedra justo como Pedro lo había hecho, y este reaccionó de la misma manera, con un quejido de un animal en sufrimiento, pero esta vez no corrió a esconderse, se lanzó sobre Paola. Carlos se levantó rápidamente y volvió a golpear al nahual, pero con más fuerzas, lo que hizo que la bestia se enojara aún más. Fue entonces que se volvió más violento, se lanzó sobre él y fuertemente comenzó a rasguñar toda su cara y a morder con sus colmillos todo su cuerpo. Paola se levantaba y veía esa desgarradora escena. Finalmente había acabado con la vida de su último amigo, sin nada más que perder. Tomó el arma que Carlos había dejado caer y comenzó a disparar las últimas balas. Estas no lo mataron, pero lograron lo que ella quería, derrumbarlo en el agua pura. Un silencio total se apoderó del ambiente. Paola creía que finalmente había conseguido acabar con el nahual. Volteó a la montaña, la cual se podía ver desde esa distancia. En la montaña un humo salía de la cueva de donde estaba encerrado el nahual y unos quejidos se escuchaban venir de aquel lugar maldito. Ella sintió un alivio, pues la pesadilla había acabado, pero no fue así. Ella, con lágrimas en los ojos por lo sucedido, miraba la montaña, pero detrás de ella el humo salía del agua. Sin que se diera cuenta, el nahual salió de ese charco y lentamente se acercó a Paola. Ella, aún sin sospechar nada, fue sorprendida. El nahual la tomó fuertemente con sus garras, evitando que pudiera escapar, y la arrastró hasta el charco para terminar con su vida, justo como lo había hecho con sus otras víctimas. Sin embargo, con ella no lo hizo por completo. La dejó moribunda en medio de la entrada al pueblo, solo para que observara cómo entraba al pueblo a hacer de las suyas y tomar más vidas inocentes. El nahual no tardó mucho en acabar con toda existencia en ese lugar. El pueblo pasó de ser un lugar lleno de vida, con grandes historias y buenas personas, a ser un pueblo totalmente fantasma que había sido consumido por una leyenda. Mi vida siempre había estado llena de altibajos, así que en medio de mi desesperación opté por adoptar un felino, al que le puse el nombre de Luna. Pensaba que solo así dejaría de sentirme tan solo y atormentado por la vida. Mientras pasaban las semanas, había sentido la inquietante presencia del alma de otro gato en mi vida. No era un felino común, no era un simple compañero de cuatro patas. Algo siniestro se escondía detrás de esos ojos amarillos que me observan con una mirada que helaría la sangre de cualquiera. Todo comenzó un día lluvioso de otoño, cuando lo vi por primera vez en el rincón oscuro de mi calle. Estaba empapado y tembloroso, parecía un gato callejero común, pero algo en su mirada me hizo sentir un escalofrío que recorrió mi columna vertebral. A pesar de mi instinto de mantenerme alejado, me acerqué a él, sin poder evitarlo, lo recogí y lo llevé a casa. Al principio, todo parecía normal. Le di un nombre, lo llamé Sombra y le proporcioné refugio y alimento, pero con el tiempo empecé a notar su comportamiento extraño, siempre acechando en las sombras, sus ojos brillando en la oscuridad, como si estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Mis amigos se burlaban de mis preocupaciones, tachándolas de paranoia, pero yo sabía que algo no estaba bien. Las noches eran las peores. Durante la oscuridad de la noche, podía oír sus susurros en la distancia, unos susurros ininteligibles, como un lamento que resonaba en mi mente. No podía entender lo que decía, pero me atormentaba. Mi salud empezó a deteriorarse rápidamente.
pesadillas aterradoras me asaltaban cada noche, todas con la misma imagen, Sombra, el gato, convertido en una criatura demoníaca con ojos rojos inyectados en sangre, rugiendo con una voz aterradora y grotesca. Cada vez que me despertaba, me sentía más débil y enfermo. Un día, mientras intentaba averiguar la verdad detrás de este gato siniestro, descubrí un antiguo libro sobre magia negra en la biblioteca de un amigo. Las páginas amarillentas hablaban de rituales y posesiones demoníacas y entonces, lo vi, un gato negro idéntico a Sombra, en una ilustración acompañada de palabras en latín que no podía entender. Decidí buscar la ayuda de un exorcista, alguien que pudiera liberar a Sombra de lo que fuera que lo atormentaba, pero antes de que pudiera hacerlo, Sombra desapareció. Desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado en mi vida. Un día, al regresar a casa después de un largo día de trabajo, encontré a Luna muerto en mi sala de estar. Su cuerpo yacía en el suelo, completamente inerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas y un dolor profundo atravesó mi corazón. No había señales de lucha ni heridas evidentes. Luna simplemente se había ido. Como si la vida se hubiera desvanecido de su ser. Lo que más me perturbó fue lo que encontré a su lado. Sombra, el gato negro que más tarde adopté, estaba ahí, observando el cadáver de Luna con sus ojos amarillos penetrantes. Parecía estar disfrutando de la escena, como si hubiera logrado su cometido. En ese momento, no conecté las piezas, no entendí la relación entre Luna y el gato negro maldito que pronto se convertiría en mi pesadilla. Después de la muerte de Luna, Sombra comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. No era un simple gato callejero, era un ser maligno que había llevado a cabo un acto horrendo. Mi salud comenzó a deteriorarse y las pesadillas que me atormentaban cada noche me sumían en la locura. No podía evitar pensar en la relación entre la muerte de Luna y la llegada de Sombra a mi vida. La búsqueda de respuestas me condujo al oscuro libro de magia negra y la imagen de un gato negro idéntico a Sombra. Ahí, en las páginas amarillentas, encontré una terrible revelación. Sombra no era solo un gato maldito, sino un ser poseído por un espíritu demoníaco. Luna había sido su primera víctima y ahora estaba destinado a atormentarme a mí. A medida que la obsesión por liberarme de esta maldición se apoderaba de mí, Sombra desapareció misteriosamente, pero sé que en algún lugar, en la sombra sigue acechando, esperando el momento adecuado para regresar y llevarme a un abismo de terror sin fin. Mi vida se ha convertido en una pesadilla viviente y no sé si alguna vez podré liberarme de la influencia de este gato demoníaco. La maldición que comenzó con la muerte de Luna sigue persiguiéndome, y el mal que acecha en la mirada de Sombra persiste, como una obscuridad eterna que amenaza con engullirme por completo. Desesperado por liberarme de la maldición que Sombra había arrojado sobre mi vida, decidí tomar medidas drásticas. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, lo llevé al terreno baldío que quedaba a varios kilómetros de mi casa. Ahí, bajo la lluvia torrencial, lo dejé y huí, sintiendo una mezcla de alivio y culpabilidad. Regresé a casa empapado y tembloroso, pero al menos había logrado alejarme de esa presencia demoníaca, o eso pensé. Sin embargo, cuando me sequé y me preparé para dormir, la vista de mis ojos se cruzó con la ventana y ahí estaba Sombra, empapado y con sus ojos amarillos fijos en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras entendía que no importaba cuánto intentara deshacerme de él, Sombra siempre regresaba. Era como si estuviera conectado a mí de alguna manera retorcida, una parte de la maldición que no podía romper. Las noches siguieron siendo aterradoras y las pesadillas se intensificaron. Cada vez que intentaba alejar a Sombra, su presencia demoníaca se volvía más fuerte, más inquietante. Mis amigos y familiares comenzaron a preocuparse por mi salud mental, pero no podía culparlos. Después de todo, ¿quién creería en una historia tan increíble? Decidí buscar la ayuda de un exorcista, un experto en lidiar con fuerzas sobrenaturales. Describí mi historia y mostré evidencia de la presencia de Sombra, las pesadillas y mi deteriorada salud. El exorcista realizó un ritual, pero Sombra no se inmutó, parecía inmune a los esfuerzos del exorcista. Como si la entidad demoníaca que lo poseía fuera demasiado poderosa.
Mi vida se convirtió en un infierno constante y cada vez que intentaba huir de Sombra, aparecía en algún lugar cercano, esperando a que mi guardia bajara. Cada noche era un suplicio, y cada día era una batalla incesante por mi cordura. Me di cuenta de que no había escapatoria de esta maldición. Sombra y yo estábamos unidos de alguna manera retorcida, y la única forma de liberarme era enfrentar al demonio que lo poseía. Mi vida se había convertido en una lucha por la supervivencia y no sabía si alguna vez podría recuperar la paz que me habían robado. El gato maldito, Sombra, seguía siendo mi peor pesadilla, una presencia demoníaca que me atormentaría eternamente. Después de meses de lucha contra la presencia demoníaca que habitaba en Sombra, decidí emprender una investigación más profunda sobre la historia de la casa en la que vivía. Había oído rumores vagos sobre que esta antigua residencia tenía una historia siniestra y que albergaba secretos oscuros. Tras indagar en viejos archivos y hablar con los vecinos, descubrí una antigua leyenda que se transmitía de generación en generación. Según la leyenda, hacía décadas, un hombre había perdido la vida en la casa de manera trágica y se decía que su alma había quedado atrapada en el lugar, condenada a vagar eternamente en busca de redención. La historia también hablaba de un gato negro que siempre estaba cerca del lugar, como si fuera un fiel guardián de esa alma perdida. A medida que profundicé en la investigación, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El gato negro, Sombra, era en realidad un ser eterno que actuaba como un lazo entre el mundo de los vivos y el más allá. El espíritu atrapado en la casa había encontrado refugio en el gato. Y su propósito era atormentar a quienes se atrevieran a entrar en esa morada maldita. Con esta revelación, mi perspectiva cambió y comprendí que no podía liberarme de Sombra simplemente alejándolo de mí. Su conexión con la casa y el espíritu perdido lo hacía regresar una y otra vez. La única manera de poner fin a esta pesadilla era liberar el alma atormentada y permitir que encontrara su paz. Decidí emprender una peligrosa y desgarradora búsqueda. Con la ayuda de un experto en lo paranormal y un ritual de exorcismo elaborado, intentamos liberar el alma atrapada en la casa. Fue un proceso arduo y aterrador, lleno de susurros fantasmales y visiones terroríficas, pero finalmente, después de horas de lucha espiritual, logramos que el espíritu encontrara la redención y partiera hacia el más allá. Con el espíritu liberado, una paz inusual comenzó a llenar la casa. La maldición pareció desvanecerse y Sombra, el gato negro maldito, desapareció finalmente, como si su misión hubiera llegado a su fin. Mi vida volvió a la normalidad, y las pesadillas cesaron. Pero la leyenda no terminó ahí. Aunque Sombra había desaparecido, seguía siendo un misterio cómo el gato pudo vivir durante décadas, siempre al acecho en la casa. Algunos vecinos creían que el gato era tan antiguo como la casa misma, un ser eterno que continuaba su vigilancia en silencio, esperando que alguien más se aventurara en su territorio y desatara la maldición que lo había atormentado durante tanto tiempo. La casa guardaba secretos oscuros, y su historia estaba lejos de llegar a su fin. Mi desesperación por escapar de la pesadilla que había sido mi vida me llevó a tomar la decisión de mudarme a un nuevo lugar. Pensé que alejándome de la casa con su oscura historia y el gato maldito, finalmente encontraría la paz que tanto anhelaba. Empaqué mis pertenencias y me alejé de la vieja casa, dejando atrás los horrores que había vivido ahí. Las primeras semanas en mi nuevo hogar fueron tranquilas y serenas, y por un breve momento, creí que finalmente había dejado atrás la pesadilla, pero las noches siguieron siendo mi tormento. En mis sueños, Sombra aparecía una y otra vez, sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad y su presencia demoníaca me atormentaba en el mundo de los sueños. No importaba dónde estuviera, el gato endemoniado seguía persiguiéndome en mi mente, como si hubiera encontrado una forma de seguirme, incluso a través de las barreras de la realidad. Cada sueño era una pesadilla retorcida, una representación vívida del horror que había vivido en la antigua casa. Mi salud mental comenzó a deteriorarse aún más, y mi vida cotidiana se volvió cada vez más insoportable. No podía escapar de Sombra, incluso en mi propia mente.
La línea entre la realidad y el mundo de los sueños se desdibujaba y empecé a temer que la maldición me perseguiría por el resto de mi vida. Nadie parecía tener una respuesta para liberarme de Sombra, ya que parecía haberse convertido en una parte inextricable de mi vida. La pesadilla de Sombra persistía y mi vida se había convertido en un constante estado de angustia y paranoia, no importaba cuánto me alejara o qué expertos consultara. El gato endemoniado continuaba persiguiéndome en mis sueños, recordando que la maldición nunca me dejaría en paz. Mi vida se había convertido en un infierno interminable y la presencia de Sombra, ya fuera en la realidad o en mis pesadillas, seguía siendo mi peor pesadilla. Los sueños se volvieron cada vez más vívidos y perturbadores. En ellos, Sombra no solo aparecía como un gato endemoniado, sino que tomaba formas monstruosas y aberrantes que desafiaban toda lógica. Una noche, soñé que estaba atrapado en una pesadilla surrealista, un mundo retorcido lleno de sombras grotescas y criaturas horripilantes. Sombra se transformó en un ser de pesadilla con tentáculos retorcidos y ojos inyectados de sangre que parecían desgarrar mi alma. Me perseguía a través de pasadizos interminables y habitaciones distorsionadas, susurros ininteligibles llenaban el aire y su risa demoníaca retumbaba en mis oídos. Otra noche, en medio de un sueño, me vi a mí mismo parado en un oscuro y lúgubre pasillo. Al final de ese pasillo, Sombra se erguía en su forma monstruosa, con una sonrisa retorcida y sedienta de sangre. Sabía que no podía huir, y cuando intenté retroceder, las paredes del pasillo se cerraron a mi alrededor, que me atraparon como en una jaula de pesadilla. Los sueños se convirtieron en un ciclo interminable de terror y mi cordura se resquebrajaba con cada uno de ellos. Comencé a escuchar las mismas voces que había oído en la antigua casa, susurros siniestros que me atormentaban incluso durante el día. La línea entre la realidad y los sueños se volvía cada vez más borrosa y ya no sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla interminable. La obsesión por encontrar una respuesta, una manera de liberarme de esta maldición, me llevó a investigar rituales oscuros y antiguas prácticas de exorcismo, pero a medida que profundizaba en estas artes oscuras, parecía que solo estaba alimentando el poder de Sombra. El gato endemoniado se volvía más fuerte con cada intento de liberarme. El horror que me rodeaba se volvía más abrumador cada día, y la sensación de que Sombra estaba a punto de llevarme al abismo de la locura me perseguía sin cesar. Mi vida se había convertido en una pesadilla que nunca parecía tener fin, y la presencia de Sombra, en sus formas cada vez más terribles, seguía siendo la fuente de mi tormento. No había escapatoria, y la maldición que me acechaba se había vuelto aún más terrorífica de lo que jamás podría haber imaginado. A medida que la maldición de Sombra se intensificaba, mi vida se llenaba de desgracias, mis relaciones con amigos y familiares se deterioraban, ya que mi estado mental cada vez más inestable me llevaba a actuar de manera errática. Perdí mi trabajo, incapaz de mantener una rutina normal debido a las pesadillas recurrentes y la constante sensación de estar siendo perseguido por el gato endemoniado. Una noche, en medio de una de las pesadillas más aterradoras, me desperté gritando y sudando de manera abundante, mi corazón latía con fuerza y mis ojos se posaron en la figura de Sombra, que estaba en el rincón de la habitación, observándome con sus ojos amarillos y penetrantes. En mi desesperación, intenté huir de la criatura, pero tropecé y caí al suelo. Cuando me levanté, Sombra se acercó a mí con una mirada de malicia y se desvaneció ante mis ojos. La presencia de Sombra en mis sueños se volvió aún más angustiante, sus manifestaciones eran cada vez más violentas y siniestras. Me encontré a mí mismo experimentando terrores nocturnos tan vívidos que me hacían dudar de mi cordura. En uno de ellos, Sombra se materializó en el mundo real y comenzó a arañarme y morderme, dejando marcas en mi cuerpo. Mis intentos desesperados por encontrar respuestas y escapar de Sombra me llevaron al borde de la locura. Me sumergí en la obsesión de investigar prácticas aún más oscuras y peligrosas, en un intento desesperado por liberarme. Pero cada intento solo parecía fortalecer la maldición que me perseguía y mi vida se convirtió en una espiral descendente de sufrimiento y tormento.
La desgracia parecía perseguirme en cada paso que daba, la soledad y el miedo me consumieron, y la posibilidad de una salvación se volvió cada vez más remota. La maldición de sombra me había sumergido en un abismo de desesperación y no sabía si alguna vez encontraría una salida. La presencia del gato endemoniado había traído consigo una serie interminable de desgracias, que habían consumido mi vida por completo. Y la esperanza de liberación se había desvanecido en medio del terror constante que me rodeaba. Mi lucha contra la maldición de sombra continuó durante meses, hasta que finalmente, el agotamiento y la desesperación se apoderaron de mí por completo. Mi vida se había convertido en un infierno constante, una pesadilla sin fin de la que no podía escapar. Cada noche, sombra me perseguía en mis sueños y cada día, susurraba maldiciones en mi mente que me llevaban al borde de la locura. La desgracia se convirtió en mi compañera constante, perdí mi hogar, mi salud y lo más doloroso de todo, perdí a mis seres queridos, que no podían soportar la carga de mi deteriorada cordura y los horrores que me atormentaban. Me encontré solo, aislado del mundo exterior y atrapado en un remolino de sufrimiento. Cada día se volvía más insoportable y mi determinación se desvaneció lentamente. Me resigné a mi destino, sabiendo que la maldición de sombra nunca me dejaría en paz. Finalmente, un oscuro día, me adentré en la noche, bajo la luna llena y me entregué por completo a sombra. Esa noche, los susurros de sombra me envolvieron y las pesadillas se hicieron realidad. Sombra se materializó una última vez en toda su forma demoníaca y me arrastró a un abismo de terror inimaginable. La oscuridad me envolvió y su risa malévola llenó mis oídos mientras caía en la locura. Mi historia termina en la oscuridad, donde sombra y la maldición que lo acompañaba se apoderaron de mí por completo. Me convertí en una sombra de lo que solía ser, condenado a vivir una eternidad de pesadillas y desgracia, atrapado en el abrazo gélido de la maldición de sombra. Así, mi vida llegó a su fin, en un triste y oscuro destino, donde la maldición de un gato endemoniado me consumió por completo, dejándome atrapado en una eternidad de tormento. Mi historia termina con un suspiro en la oscuridad, un triste final para un alma atormentada. Finalmente una noche decidí dejar esta carta de despedida, la cual relataba toda mi historia y todo el tormento que viví. Ya no pude más y mi única alternativa fue dormir para siempre y olvidarme de este tormento, que me persiguió el resto de mi vida. Una vez instalados en ese místico lugar, los soldados se dedicaron a hacer inconcebibles profanaciones, que en nuestras costumbres introdujo la revolución que estalló en 1910. Se prestan a la propagación de infinidad de hechos legendarios, unas veces chuscos, otros trágicos, macabros y hasta chocarreros. Uno de estos sucedió durante el periodo revolucionario, exactamente en la época en que se encontraban acantonadas las fuerzas revolucionarias comandadas por el general Margarito Puente, en las minas del Calvario y sus anexos, que prácticamente estaban abandonadas por su propietario, don Ambrosio del Moral. Excavaciones hechas a diestra y siniestra con la intención e ilusión de hallar algún tesoro o alguna tumba de gente adinerada que tenía la costumbre de enterrar a sus familiares con sus mejores y sus más valiosas joyas. Se dice que una noche oscura y tormentosa, un grupo de soldados revolucionarios, liderados por el intrépido general Margarito Puente, decidieron explorar más a fondo las minas del Calvario en busca de tesoros ocultos. Las leyendas que circulaban entre ellos sugerían la existencia de tumbas ricas en las profundidades de la tierra, esperando ser descubiertas y saqueadas. A medida que los soldados avanzaban por los túneles oscuros, el eco de sus pasos resonaba en las frías paredes de la mina. Los destellos de sus linternas revelaban antiguas inscripciones y símbolos misteriosos tallados en la roca, testigos silenciosos de un pasado olvidado. La excitación y la tensión se apoderaban del grupo mientras se adentraban cada vez más en las entrañas de la montaña. Finalmente, llegaron a una caverna oculta, cuya entrada estaba cubierta por telarañas que evidenciaban su largo abandono. En el centro de la caverna yacía una tumba adornada con extraños grabados.
Intrigados, los revolucionarios comenzaron a desenterrarla con la esperanza de encontrar riquezas y objetos valiosos. Al abrir la tumba, quedaron atónitos al descubrir el cuerpo de una mujer, vestida con ropajes antiguos y rodeada de objetos que denotaban su estatus social. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una almohada bordada con hilo de oro que descansaba sobre el pecho de la difunta. La leyenda cuenta que esta almohada era conocida como la almohada de la muerta. El general Margarito Puente, intrigado por la belleza y el supuesto valor de la almohada, decidió llevársela consigo como botín de guerra. Sin embargo, lo que no sabía era que este acto desencadenaría una serie de eventos sobrenaturales que perseguirían a quienes se atrevieran a profanar el descanso eterno de la mujer. A partir de esa noche, los soldados comenzaron a experimentar sueños perturbadores y visiones inquietantes. Se rumorea que la mujer enterrada, enfurecida por la profanación de su tumba y la sustracción de su almohada, vagaba en espíritu buscando venganza a medida que los revolucionarios intentaban deshacerse de la misteriosa almohada. Esta siempre regresaba a sus manos, como si estuviera destinada a atormentarlos. La búsqueda desesperada de tesoros y tumbas adineradas continuó en medio de la revolución, con los soldados revolucionarios exhumando tumbas sin distinción. La avaricia y la falta de respeto por los muertos se apoderaron de aquellos hombres, quienes, impulsados por la promesa de riquezas, no dudaban en profanar lugares sagrados. A medida que avanzaba la insensata búsqueda, los soldados se encontraron con una lápida en una antigua capilla, que destacaba por sus inscripciones enigmáticas y su aura de misterio. Convencidos de que esta tumba escondía el ansiado tesoro, no dudaron en iniciar la exhumación de manera precipitada. Al abrir la tumba, la escena que se presentó ante ellos fue aún más macabra de lo esperado. Los restos mortales, antes venerados por sus familiares y respetados por la humanidad, fueron expuestos de manera grotesca. Algunos yacían trágicamente sobre braseros y cacharros, mientras otros se amontonaban en un espectáculo fétido junto a las esteras y lechos revolucionarios. La exposición de los cadáveres tomó un giro aún más perturbador cuando, arrastrados por las carnes en descomposición, algunos de ellos propagaron su odisea más allá de los límites de la capilla. De esta manera, los restos mortales, como espectros vengativos, llegaron a los lugares más inesperados de la ciudad, el centro, los basureros, las zanjas y otros recovecos de los alrededores. El caos y la desesperación se apoderaron de los soldados, quienes comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables y a escuchar susurros de la mujer cuya tumba había sido profanada. La almohada de la muerta, como si tuviera voluntad propia, continuaba regresando a aquellos que intentaban deshacerse de ella, como un recordatorio siniestro de la transgresión cometida. La leyenda de la almohada de la muerta se convirtió en una advertencia para quienes osaban perturbar el reposo eterno de los muertos en su búsqueda insaciable de tesoros. La venganza de la mujer enterrada y la maldición de la almohada perseguirían a aquellos cuya codicia los llevaba a cruzar los límites de lo prohibido. A medida que la macabra profanación se extendía por el Calvario, los restos de la señora Dolores Amacona de la Surtegui se convirtieron en víctimas de una deshonra inimaginable. Su ataúd, aún cubierto con su forro de zinc, comenzó a rodar por las ruinas solitarias del Calvario, como un despojo que no lograba mantener su respetabilidad ante la degenerada piedad humana. La historia se extendió como una sombra siniestra y los lugareños empezaron a murmurar sobre la maldición que caía sobre aquellos que se atrevían a perturbar la paz de los muertos. La noticia llegó a oídos del general Margarito Puente, quien, intrigado y perturbado por los sucesos, inició una investigación. Un oficial valiente, al ser interrogado, le confesó que él mismo dormía sobre la almohada de la muerta. La almohada, hecha de plumas de gorriones y colocada solícitamente en el ataúd de la señora Dolores, se había convertido en un objeto misterioso que parecía llevar consigo una maldición. Otro episodio curioso tuvo como protagonista a don José Luis Situarte, residente en la Ciudad de México, cuyo respeto por su difunto padre lo llevó a tomar medidas extremas.
Al enterarse de las depredaciones que sucedían en el Calvario, no dudó en viajar hasta el lugar acompañado por don Ambrosio del Moral. Al llegar, encontraron la lápida del sepulcro levantada, pero para su sorpresa, los restos de su padre no habían sido profanados a pesar de que había sido inhumado con costosas joyas que aún conservaba. Se decía que la mujer enterrada buscaba venganza y que la almohada, como portadora de su esencia, poseía un poder oscuro que condenaba a aquellos que se atrevían a tocarla. La ciudad, sumida en el temor y la superstición, aprendió la lección de que ciertos límites no deben ser cruzados, especialmente cuando se trata de desafiar lo sagrado y lo misterioso. Con el pasar de los días, la maldición de la almohada de la muerta se extendió como una sombra ominosa sobre aquellos que participaron en la profanación de las tumbas en el Calvario. Uno de los hombres, un soldado valiente pero insensible ante la advertencia de la leyenda, se vio envuelto en una pesadilla recurrente que perturbó su sueño y eventualmente su cordura. Este hombre, cuyo nombre era Fermín Sánchez, había participado activamente en la búsqueda de tesoros en las minas del Calvario, no había experimentado ningún fenómeno extraño en los primeros días. Después de la profanación, pero gradualmente, su vida se convirtió en una serie de pesadillas conectadas a la misteriosa almohada. Pues una noche robó aquella almohada, con el fin de tener un legado que darle a sus hijos, debido a que este objeto era muy valioso. Sin embargo, todo estaba resultando mal, aquella leyenda era verdad, no importaba cuánto intentara alejarse de la almohada de la muerta, ésta persistía en sus sueños, siempre apareciendo como un objeto oscuro y ominoso que flotaba sobre él. En sus pesadillas, la almohada parecía susurrarle palabras incomprensibles y visiones perturbadoras que lo atormentaban incluso cuando estaba despierto. Fermín intentó deshacerse de la almohada, lanzándola lejos o enterrándola en lo más profundo de la tierra, pero sin importar sus esfuerzos, ésta regresaba de manera implacable, como si estuviera destinada a seguirlo hasta el fin de sus días. La obsesión de Fermín con la almohada lo llevó al borde de la locura y sus compañeros de armas comenzaron a notar su transformación gradual en un hombre atormentado por fuerzas invisibles. Aterrorizado y sin saber a quién acudir, Fermín buscó al general Margarito Puente, confesándole su pesadumbre y que él la había robado. Así que en medio de su desesperación le pidió ayuda para liberarse de la maldición que lo acechaba. El general, aunque escéptico al principio, no pudo ignorar el estado desesperado de Fermín y decidió emprender una búsqueda para descubrir el origen de la maldición y encontrar una manera de ponerle fin. La leyenda de la almohada de la muerta se entrelazó con los sueños atormentados de Fermín, llevándolo por un sendero oscuro y desconocido donde la realidad y la pesadilla se confundían, y la maldición de la almohada revelaba su verdadero poder sobre aquellos que osaban perturbar el descanso eterno de los muertos. Aterrorizados por la pesadilla que se había desatado desde que profanaron la tumba, Fermín Sánchez y los demás hombres involucrados decidieron enfrentar la maldición de frente. Con el corazón lleno de remordimiento y el temor palpable en el aire, acordaron reabrir la tumba de la señora Dolores y devolver la almohada a su lugar original, con la esperanza de encontrar paz y redimirse ante los espíritus inquietos. Con gran solemnidad, los hombres llevaron a cabo el acto de restitución en medio de la noche, cuando la oscuridad envolvía el Calvario. La lápida fue cuidadosamente colocada de nuevo en su posición original y la almohada de la muerta, esa portadora de misterio y maldición, fue devuelta al pecho de la difunta. Sin embargo, la calma que esperaban no llegó. A pesar de sus esfuerzos por enmendar sus acciones, la almohada de la muerta continuaba apareciendo en lugares insospechados. Cada vez que pensaban que habían resuelto el enigma, la almohada reaparecía de manera misteriosa, como si estuviera destinada a perseguir a aquellos que la habían desafiado. Fermín, en particular, seguía siendo acosado por las visiones y los susurros de la almohada en sus sueños. La maldición no parecía tener intenciones de abandonarlo, y la desesperación se apoderó de él y de los demás hombres. Se dieron cuenta de que enfrentaban fuerzas más allá de su comprensión y que la única manera de encontrar paz era descubrir el origen exacto de la maldición y rectificar cualquier agravio que hubieran causado.
Decidieron buscar la guía de un anciano sabio de la región, un hombre conocido por su conexión con lo sobrenatural. Al relatarle su historia, el anciano asintió sabiamente y les advirtió que solo podían romper la maldición enfrentando las consecuencias de sus acciones y buscando el perdón de los espíritus afectados. La leyenda de la almohada de la muerta se volvía cada vez más intrincada y llena de giros oscuros, mientras los hombres se aventuraban en un camino de redención y expiación, desesperados por liberarse de la maldición que habían desencadenado. En medio de la desesperación y la creciente obsesión con la almohada de la muerta, Fermín Sánchez y los demás hombres decidieron tomar medidas extremas. Convencidos de que la única manera de romper la maldición era destruir la almohada de una vez por todas, planearon un acto desesperado, quemarla en un intento de purificarla con el fuego. En una noche oscura, rodeados por la penumbra del Calvario, encendieron una hoguera y arrojaron la almohada al fuego. Las llamas crepitaban con intensidad mientras observaban con la esperanza de que este acto extremo finalmente liberaría sus almas de la maldición que los perseguía. Sin embargo, en lugar de disiparse, la maldición pareció intensificarse. Las llamas danzaban en una danza frenética, iluminando los rostros angustiados de los hombres. De repente, un viento helado sopló a través del Calvario, apagando las llamas como si una fuerza sobrenatural se opusiera a la destrucción de la almohada. Para su horror, descubrieron que la almohada de la muerta seguía intacta, como si el fuego no hubiera tenido ningún efecto sobre ella. La maldición persistía y los hombres se dieron cuenta de que habían desencadenado fuerzas más allá de su comprensión y control. La situación empeoró cuando, después de este intento fallido de destruir la almohada, los sueños y las visiones perturbadoras se intensificaron. Fermín Sánchez, en particular, se vio afectado de manera más aguda, experimentando pesadillas aún más aterradoras y sintiendo la presencia de la mujer enterrada y su almohada en cada rincón de su existencia. Aterrados y exhaustos, los hombres se encontraron en un callejón sin salida. La maldición persistía, y su búsqueda de redención se volvía cada vez más complicada. Con la almohada de la muerta resistiendo los intentos de destrucción, la leyenda tomaba un giro aún más sombrío, señalando que ciertas fuerzas pueden resistir incluso los esfuerzos más desesperados por romper los lazos sobrenaturales. A pesar de la persistente maldición de la almohada de la muerta, la revolución continuaba su curso y llevó a los hombres a dejar atrás el Calvario, con la esperanza de escapar de la sombra que se cernía sobre ellos. Decidieron mudarse a otro lugar, lejos de las minas y las tumbas profanadas que habían sido testigos de sus actos. Creyeron que el cambio de ubicación podría librarlos de la maldición que los perseguía, pero pronto descubrieron que no importaba a dónde fueran, la almohada de la muerta los seguía como una sombra insaciable. Los hombres, ahora marcados por la experiencia sobrenatural que habían desencadenado, llevaban consigo el peso de la maldición a cada nuevo destino al que iban. En su nueva morada, lejos del Calvario, los sueños perturbadores y las visiones continuaban acosándolos. Los hombres comenzaron a cuestionar su cordura mientras lidiaban con la persistente presencia de lo sobrenatural en sus vidas. La comunidad que los acogió también se vio afectada por la presencia inquietante de la maldición. Rumores de fenómenos extraños y sucesos inexplicables comenzaron a difundirse, sembrando el temor entre aquellos que no entendían completamente la naturaleza de la maldición que los hombres llevaban consigo. Fermín Sánchez, quien había experimentado las peores consecuencias de la maldición, se convirtió en un alma atormentada, incapaz de escapar del pasado que lo perseguía, y la almohada de la muerta se había convertido en su sombra, siguiéndolo incluso en sus momentos de vigilia y convirtiéndose en un recordatorio constante de la transgresión que habían cometido. Y solo para descubrir que las fuerzas sobrenaturales que habían desencadenado no tenían fronteras y los perseguirían hasta el fin de sus días. Pero todo dio un giro inesperado cuando un hombre longevo, sabio en los misterios del más allá, se cruzó en el camino de Fermín Sánchez y los demás hombres afligidos por la maldición. Este anciano, cuyo conocimiento de lo sobrenatural se había transmitido de generación en generación, reconoció los signos de la maldición que envolvía a los hombres y decidió compartir su sabiduría con ellos.
El anciano les dijo que la única forma de romper la maldición era tratar de comunicarse con el espíritu de la mujer enterrada, aquella cuya tumba habían profanado, y explicó que la ira y la inquietud del alma persistían, porque no se le había dado el debido respeto, y que hasta que no encontraran una forma de comunicarse y buscar su perdón, la maldición continuaría acosándolos. Aunque inicialmente escépticos, Fermín y los demás hombres estaban dispuestos a intentar cualquier cosa para poner fin a la maldición que los perseguía. Guiados por el anciano sabio, llevaron a cabo un antiguo ritual destinado a abrir un canal de comunicación con el más allá. Se reunieron en la oscuridad de la noche, rodeando la tumba profanada con velas titilantes y símbolos sagrados. Mientras recitaban palabras ancestrales y ofrecían oraciones de arrepentimiento, la atmósfera a su alrededor pareció cargarse de una energía sobrenatural. De repente, el viento susurró entre las hojas de los árboles, y una presencia invisible pareció llenar el aire. Los hombres, temblando de anticipación y temor, sintieron que algo estaba cambiando. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad, la figura de la mujer enterrada se materializó ante ellos. Su presencia emanaba tanto tristeza como enfado, pero también una luz de comprensión. Fermín, con la voz temblorosa, se disculpó en nombre de todos por la profanación de su tumba y la deshonra causada a su memoria. La mujer enterrada, a través de susurros etéreos, expresó su dolor y su ira, pero también escuchó las palabras de arrepentimiento, y a medida que avanzaba la comunicación entre los mundos, la maldición pareció disiparse gradualmente, como si el perdón estuviera en camino. La mujer enterrada finalmente habló, agradeciendo por la sinceridad de sus disculpas y liberándolos de la maldición que los atormentaba. Con un suspiro, su figura se desvaneció en la oscuridad, dejando a los hombres atónitos y aliviados por el peso que se había levantado de sus hombros. La leyenda de la almohada de la muerta concluyó con un mensaje claro: el perdón y el respeto hacia los muertos eran esenciales para encontrar la paz. Fermín y los demás, marcados por esta experiencia sobrenatural, aprendieron una lección trascendental sobre las consecuencias de sus acciones y la importancia de honrar el descanso eterno de aquellos que yacen en el más allá. Aunque el Calvario y sus minas pueden haber quedado en el pasado, la sombra de la almohada de la muerta sigue proyectándose sobre la región. La gente evita hablar en voz alta sobre los eventos sobrenaturales que ocurrieron, y sienten un escalofrío en la espina dorsal cada vez que la leyenda es mencionada. Relatos anónimos.